Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión en línea del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Mi nombre es Camilo Andrés Tavares Estrada. Yo seré su tutor durante este curso. Yo soy ingeniero de sistemas y computación, egresado de la Universidad del Quindío. Tengo una maestría en ingeniería con énfasis en software y tengo certificación en ciencia de datos. En el SENA llevo unos 13 años impartiendo cursos virtuales del área de sistemas y tengo unos 15, 16 años de experiencia en el área de desarrollo de software. Tengo en este momento una empresa de desarrollo de software. Bueno, pues allí desarrollamos en varios lenguajes y utilizamos bases de datos MySQL, Postgres, entre otras. Este curso está orientado al diseño de bases de datos. Esta es la base de muchas tecnologías. Todas inician desde las bases de datos. En este curso vamos a aprender cómo hacer un diseño de una base de datos, cómo crear un modelo de entidad-relación, que es el diseño, es como fueran los planos. Cuando un ingeniero, un arquitecto van a construir un edificio, pues ellos crean unos planos para saber dónde va a ir todo y que ese edificio les quede bien hecho. Lo mismo se hace cuando se va a crear una base de datos. Se crean unos planos que son el diagrama de entidad-relación. Más adelante vamos a aprender cómo se hacen estos diagramas, cómo se optimizan a través de las formas normales. Y en la última clase, eso no es del curso, se los voy a mostrar yo extra, les voy a mostrar cómo, utilizando un programa que se llama Workbench, con un par de clics podemos convertir ese diagrama en una base de datos real en MySQL, en un motor de bases de datos MySQL. Estas sesiones no son obligatorias, siempre van a quedar grabadas. Es importante que si por algún motivo ustedes no pueden asistir a la sesión, sí vean el video, al menos la primera parte, porque yo les explico al principio cuáles son las evidencias. Y en muchas ocasiones quito puntos de las evidencias o quito alguna evidencia. Entonces, si usted no ve el video, va a trabajar de más. Yo por acá comparto pantalla. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien. Sí, sí, señor, sí estamos viendo la pantalla y sí se lo escucha bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en estas sesiones lo que va a hacer primero es, hacemos un recorrido por la plataforma, yo les muestro dónde está el material, dónde están las evidencias, les explico las evidencias y luego les hago la introducción al material del curso. Esta primera sesión, creo que la más cortica, la más sencilla. En las otras, como hay talleres prácticos, yo lo que voy a hacer es, hacemos un ejercicio similar o igual al que está planteado en el taller para que ustedes tengan una base de conocimiento de cómo desarrollar estos talleres. Bueno, entonces, cuando ustedes, vamos a hacerlo desde el comienzo. Cuando entren a los cursos, un segundito. Venga. Yo les recomiendo, pero yo salgo de acá. Listo. Yo les recomiendo mucho, no entren tanto por Sofía. Aquí les voy a poner la URL por donde yo entro. Entren directamente por acá por territorio. Y vienen acá, ingreso a cursos LMS Sena. Ingresan los mismos datos que usan en Sofía y le dan a ingresar. Allí escogen el curso y le dan clic al nombre del curso. Entonces, cuando estén dentro del curso, lo primero que van a ver son los anuncios. Yo aquí les voy a ir colocando algunas cosas importantes. Cada vez que yo publico un anuncio, el sistema automáticamente les envía un correo. Si no están recibiendo esos correos, por favor miren en spam o revisen el correo que tienen registrado en Sofía, que sí sea correcto, y revisen en spam. Entonces, si está en spam, miren cuál es el destinatario de esos correos y pónganlo en la lista blanca para que los puedan ver más fácilmente y no tengan que estarlos buscando en spam. ¿Qué les dejo por acá? El curso de bienvenida del curso. Estos cursos es un curso corto de 40 horas, son 4 semanas de clase. Iniciamos el 14 y vamos hasta el 10 de agosto. Pero el 10 de agosto es el día que Sofía ya necesita tener las notas y todo allí montado
para hacer el cierre del curso y empezar el proceso de certificación. El curso, pues obviamente es certificado por el SENA, un curso corto de 40 horas en bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Entonces, las actividades, el plazo máximo de entrega de actividades es el 8 de agosto a las 12 de la noche. Yo el día 9 de agosto voy a estar terminando de calificar lo que me hayan enviado y lo que falte por calificar para que Sofía el 10 pueda hacer el cierre del curso. Entonces recuerden, hasta el 8 de agosto es el plazo máximo de envío de evidencias. Ya vamos a ver cómo funciona la parte de las evidencias. Pero les anticipo que pues todas están abiertas. Ustedes se pueden adelantar si incluso por un motivo intenten evitarlo, pero si por algún motivo se atrasan, no hay problema. Lo importante es que no se pasen del 8 de agosto a medianoche para hacer el envío. Realizar el sondeo inicial, este sondeo no es calificable, y actualizar los datos en caso pues, que tengan algún dato mal. Aquí en este enlace van a encontrar, se fue, lo abro por acá. Aquí están los puntos de cómo pueden hacer la actualización de datos, un cambio de correo, un cambio de contraseña, desde Sofía. Les dejé el mensaje la primera semana de clase. Entonces, cada vez que iniciemos una semana, van a encontrar un mensaje de estos. Entonces, aquí dice que esta semana va del 14 hasta el 19, o sea, mañana. Esta primera es cortica porque es la más sencillita. ¿Y cuáles son las actividades? Entonces, participar en el foro temático y hay un taller. Ya lo vamos a mirar. Cada semana va a tener siempre 2 evidencias. En las guías de aprendizaje van a encontrar más evidencias, pero yo siempre les voy a dejar solamente 2 evidencias. ¿Cuáles 2 evidencias? Las 2 evidencias que encuentran aquí en este mensaje. Si ustedes se quieren adelantar, ya les muestro donde pueden ver cuáles son las 2 evidencias que se califican semana a semana. Para ganar la semana o ganar la actividad, deben ganar por lo menos una de las 2. Eso quiere decir que si usted presentó el taller, pero por cuestiones laborales o estudio no pudo participar en el foro y ganó el taller, con eso pasa. O si participó en el foro y no pudo presentar el taller, con eso pasa. Lo ideal es que hagan las 2 evidencias pues para un mejor aprendizaje. Y les dejo los anuncios siempre de las sesiones en línea. Esta tocó hoy a las 5 porque tenía una reunión en el SENA tuve una reunión en el SENA temprano. Finalmente van a ser a las 3 de la tarde. Y por aquí les dejé los videos del curso anterior. Estos son los videos de las sesiones en línea del curso anterior a este. Básicamente, tienen lo mismo, explican lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de estas sesiones? Pues que ustedes aquí me pueden hacer preguntas. Y aquí pues en el video, pues, obviamente es un poco más complejo porque me las tendrían que hacer, ya les muestro por dónde, por el foro o por la mensajería interna. Pero con estos videos se pueden ir adelantando porque aquí está, yo aquí escribo los talleres y les muestro los ejemplos de cómo se realizan los talleres para los que se quieran adelantar. Tenemos por aquí los foros. Entonces hay un foro social donde se hacen su presentación, un foro de dudas e inquietudes, cualquier duda, inquietud que tengan con el curso, con los temas, con las evidencias, con cualquier cosa, por aquí me la hacen saber. Yo esto lo estoy revisando diariamente de lunes a viernes, entonces por aquí les voy a contestar muy rápido. Y este es el foro temático de esta unidad 1, que es el que les mostraba ahorita. Entonces, si ustedes van acá en responder, van a encontrar que aquí dice, con base en el material de formación y material complementario de la actividad 1, participe en el foro dando respuesta al siguiente interrogante. ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar bases de datos informáticas? Hay una nota que dice, solo es necesario contestar esta pregunta. En la guía, aquí aparecen 4 preguntas. Yo les quité 3. Entonces, con que contesten esta sola, está bien. Si contestan todas las que están en la guía, mucho mejor. Pero yo la que les voy a calificar es esta. Bueno, venimos aquí a contenido del curso, proyecto, y aquí van a encontrar toda la información del curso. Entonces tenemos el cronograma,
En el cronograma están las fechas, están las 4 actividades, y aquí dice cuáles son las 2 evidencias que se les van a calificar en cada una de las actividades. En la actividad 1 es el foro y el taller. La actividad 2 son 2 talleres. La actividad 3 es una actividad interactiva, que es una especie de evaluación y un taller. Y en la 4 también hay una actividad interactiva y un taller. Recuerden que siempre con una de las 2 que pasen, ganan actividad. Están las fechas y están las fechas de las sesiones en línea, tentativas de las sesiones en línea. Tenemos aquí las actividades iniciales. Se dan clic acá en el paginador. Entonces aquí está la actualización de datos y está el sondeo de conocimientos previos. Esto no es calificable, pero pues es bueno que lo hagan. Tenemos la actividad 1, que es la de esta semana. Entonces, quita el material de formación. Yo les recomiendo la versión descargable. Si quieren ver la versión multimedia, no hay problema. Yo les recomiendo mucho que usen siempre la versión descargable. Es un PDF donde está todo el material. Sobre este material es que yo les hago la introducción de la semana. Y están las evidencias. Entonces aquí nos dice que la evidencia esta semana es el foro temático y el taller. Venimos acá, pues este es el foro, ya se los mostré. Y acá está el taller. Entonces, en el punto 1 van a hacer clic y allí se les va a mostrar la descripción del taller. Entonces, dice aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Entonces, hay una introducción que dice que las bases de datos son el eje central de toda empresa, ya que la gran mayoría de la información está orientada a los clientes, proveedores, inventarios, empleados, entre otros. Esta es almacenada de forma automática o manual en una plataforma que permite obtener de forma rápida, eficaz y exacta la información requerida en cualquier momento por el usuario. Además, por estar organizada es de gran ayuda en el momento de tomar decisiones importantes. Los sistemas de gestores de bases de datos cumplen un papel importante sobre las mismas dentro de las empresas. Estos sistemas agrupan información de forma lógica y secuencial para cumplir con el objetivo de tener información actualizada y precisa que les facilite al usuario final las consultas requeridas para el buen funcionamiento de los procesos de la empresa. Para el desarrollo de esta actividad, tenga en cuenta las siguientes indicaciones. 1. Tener presente lo aprendido en el material de formación. Entonces, primero, lean el material de formación. 2. Manejen un lenguaje técnico en el desarrollo de la evidencia. Intenten ser lo más técnicos posibles sobre el mismo lenguaje que van a ver en el material de formación y que vamos a ver ahorita en la introducción del material. Entonces dice, describe las características de una empresa que almacene grandes cantidades de información. A continuación se enuncian los elementos mínimos a considerar en esta descripción. Entonces, nombre de la empresa. Entonces yo voy a escoger Facebook. Entonces, nombre de la empresa, Facebook. Descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona al interior cada dependencia para el logro de la razón de ser. Pueden utilizar una empresa que ustedes conozcan o incluso pueden inventar una empresa o pueden buscar en internet sobre alguna de las empresas existentes. Entonces yo dije que era Facebook. Entonces la descripción operativa de la empresa de Facebook, Facebook por dentro de tener varios departamentos un área comercial, un área de sistemas, un área de redes, un área de programación y desarrollo, un área de marketing, un área muy grande de bases de datos y de Big Data. Entonces, esa es la descripción operativa que yo haría y un área administrativa, obviamente, haría de esta empresa. Entonces, yo escribo cuáles son esas áreas que creo que tiene la empresa. ¿Cuáles son los productos y o servicios que comercializa? Entonces, Facebook comercializa publicidad e información. Entonces, ¿qué vende Facebook? Facebook, cuando usted compra un paquete de publicidad, lo que en verdad le está vendiendo es información de la gente. Por eso le permite hacer segmentaciones de mercado por edades, por gustos, por pasatiempos, por lugares de residencia, por intereses, etcétera. Porque eso lo saca de la información de los usuarios que están allí. Entonces, eso es lo que Facebook comercializa. Comercializa información y publicidad.
Necesidades de manejo y almacenamiento de información. Entonces, yo fácilmente puedo ir a Google y mirar más o menos cuánto se almacena en Facebook en un minuto. Entonces yo puedo venir y decir, miremos por ejemplo este. Aquí dice que procesa 2.500 millones de nuevos posts al día y más de 500 terabytes de datos al día. Se registra más de 2.700 millones de me gusta y se sube más de 300 millones de fotos cada día. Y sus servidores escanean 105 terabytes de datos cada hora. Entonces, volvemos acá. Las necesidades de manejo y almacenamiento de información son altísimas. Entonces yo aquí puedo poner que son muy altas y puedo citar esta información. Entonces, esa es la necesidad de manejo de información. Necesitan manejar volúmenes muy altos de información. Determinar las aplicaciones de bases de datos en la empresa. Entonces, ¿para qué aplican las bases de datos en la empresa? Aquí cuando habla de aplicaciones no habla de software, sino de cómo aplican esas bases de datos en la empresa. Entonces, ¿cómo creeríamos que Facebook utiliza esas bases de datos? Pues las utilizan para almacenar toda la información de los clientes y la utilizan para hacer, mediante Big Data, entrenar modelos de inteligencia artificial que hacen búsquedas de datos sobre esa información y aprenden a hacer segmentaciones de mercado, que es básicamente lo que ellos más ofrecen, hacer segmentaciones de mercado para poder vender a publicidad o a los clientes. Pues cuando yo compro 50.000, 100.000, 1.000.000 de pesos en Facebook de publicidad, yo hago una segmentación de mercado con los formularios con las opciones que él me da, y eso en realidad por dentro son inteligencias artificiales que han aprendido a manejar esa información y van a hacer esa segmentación y van a mandar esas publicidades a el mercado objetivo que yo elegí en base a esa segmentación. Entonces, para eso es que ellos utilizan las bases de datos para almacenar, para buscar información y poder satisfacer las necesidades de marketing y segmentaciones de mercado de sus clientes. Dice el cuarto punto. Bueno, entonces en el tercer punto, básicamente lo que yo acabé de hacer es lo mismo que ustedes de hacer con la empresa que ustedes quieran, Instagram o la que ustedes, si ustedes tienen una propia empresa o incluso se la pueden inventar si quieren, no hay ningún problema. Cuarto, desarrolle un protocolo para la implementación, funcionamiento, aplicación de mínimo 3 bases de datos para la empresa creada. Entonces, ese protocolo es una serie de pasos que nos va a permitir realizar una implementación o crear una base de datos. Aquí sí que un protocolo para 3 bases de datos. En realidad, cuando usted hace el protocolo, eso le va a servir para 1, para 2, para 3, para 1.000, para 2.000, para 3.000 bases de datos, porque el protocolo simplemente son los pasos que usted va a seguir para crear las bases de datos en esa empresa, teniendo las características de esa empresa. Mucho de este protocolo lo tenemos aquí escrito en el tercer punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que yo necesito saber? ¿Cuál es la empresa? Solamente que yo aquí en el protocolo, pues no voy a poner el nombre de la empresa, sino que el primer punto sería conocer el nombre de la empresa. El segundo punto sería, necesito saber cuál es la descripción operativa de la empresa, cómo funciona la empresa, cómo es el modelo. El segundo punto sería cómo es el modelo de negocio de la empresa, es decir, cómo opera y a qué se dedica. Ahí estaría abarcando estos dos puntos. ¿Cómo opera la empresa y a qué se dedica la empresa? Eso lo tendría, sería mi modelo, el modelo de negocio de la empresa. ¿Para qué necesitan o qué necesidades de almacenamiento tiene esa empresa? Si yo conozco las necesidades de almacenamiento, pues entonces yo sé qué motor de bases de datos puedo utilizar. Si voy a utilizar MySQL, pero por ejemplo un MySQL para un Facebook no le sirve, es más, ni siquiera le sirve un Postgres. Allá necesitamos cosas más poderosas como Oracle y otras soluciones en Big Data que me permitan
realizar esos almacenamientos tan grandes. Si la necesidad no es tan grande, entonces puedo utilizar un MySQL, puedo utilizar un Postgres, un motor de estos. Pero en este momento no necesitamos saber qué motor, solamente necesitamos saber qué vamos a preguntar, cuáles son las preguntas que vamos a hacer para poder determinar qué motor o cómo vamos a hacer la base de datos. En este momento no buscamos crear la base, sino crear las preguntas que yo necesito hacer para poder tener la información completa y poder realizar un análisis y proponer una solución en bases de datos. Y el último punto, que es viable, sería determinar para qué, cómo van a aplicar esas bases de datos en la empresa, o sea, qué van a hacer con esos datos que tienen almacenados, y simplemente los van a dejar ahí, o eso tienen una función, necesitan sacar algún tipo de informes, necesitan una inteligencia artificial que esté funcionando con esos datos, qué quieren hacer con eso, para qué es esa información que tienen allá, van a almacenar. Y por último, pues dice que desarrollar esta evidencia en una herramienta ofimática de su preferencia, es decir, la pueden hacer en Word, la pueden hacer en Excel, la pueden hacer en una hoja de cuaderno a mano y tomarle una foto y mandármela. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, ese es el taller. Entonces, para esta semana es este taller y la participación en el foro. Ya saben que con cualquiera de las dos pasan. Igualmente es la actividad 2, la 3, la 4. Ahí está el material y están las dos evidencias explicadas allí. Como estos son dos talleres, entonces aquí en el punto 1 van a encontrar, esta es la actividad 2, van a encontrar la descripción del taller y el otro taller. Luego pasa en la actividad 4 y en la 3, por los que se quieran ir adelantando. Bueno, entonces, con respecto al material de esta semana, me lo pregunté. Entonces, esta semana la introducción a las bases de datos. Una pequeña introducción de qué es una base de datos, cómo funciona, etcétera. En la siguiente semana ya vamos a ver un poco más cómo cómo se estructura una entidad, un modelo de entidad-relación, cómo se hace la relación entre las tablas, cómo tomamos un caso de la vida real para hacer la abstracción y llevarlo a una base de datos. Nosotros lo que vamos a hacer acá es tomar casos reales, un problema real, y hacer una abstracción de eso al mundo digital. Ustedes han visto lo del metaverso y toda esta locura que está ahorita en boom, es básicamente lo mismo. ¿Ellos qué hacen? Toman un problema, un objeto, un segundo, toman un problema, un objeto, y hacen una abstracción de ese objeto al mundo digital. Entonces, si es una persona, en el mundo digital crean un avatar parecido a esa persona. Entonces, cogieron algo real, que es una persona, tomaron las características de esa persona y la llevaron al mundo digital. Solamente que en el metaverso y en este tipo de programas o juegos, tú ves la persona como un muñequito. Nosotros estamos estructurando la base de esto, porque para que ese muñequito exista, esa información tiene que estar almacenada en una base de datos. Entonces, en realidad, el crack aquí no fue el que mostró el muñequito, sino que el crack fue el que pudo hacer la abstracción de la persona a la base de datos para saber qué información necesitaba, cómo obtenerla, cómo guardarla, cómo consultarla, cómo mostrarla para que después un animador pudiera crear un muñequito con esa información. Obviamente el que crea el muñequito pues también es un crack porque no es tan fácil hacer los muñequitos, pero si esa persona no tiene la información, no tiene forma alguna de hacer el muñequito o hacer una casa o un terreno o cualquier cosa en un juego, en un software, en cualquier cosa que sea digital. Entonces un dato es un hecho con el que se escribe un objeto, una persona o un evento. Con datos podemos representar sillas, gente,
estudiantes, cuentas bancarias, carros, etcétera. ¿Qué es un dato? Por ejemplo, de una persona que tiene ojos cafés, eso es un dato. Tiene el pelo largo, eso es otro dato. El pelo es mono, es otro dato. Mide unos 70, eso es un dato. Entonces, un dato soldo no me dice mayor cosa. Ah, mide unos 70. Sí, pero ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el contexto? Pero la agrupación de datos y la relación de esos datos es lo que se conoce como información. Entonces yo digo, Pablo es un dato, es el nombre de una persona. 1970 es otro dato suelto. Tiene ojos azules, es un dato. Pero si yo junto todos esos datos, estoy teniendo la información completa de quién es Pablo y cómo luce Pablo. Entonces, volviendo al ejemplo del metaverso, si yo tengo esos datos, el nombre, el color de ojos, el pelo, qué tan largo es, de qué color es, el color de la piel, qué tan alto es, si es gordo, si es flaco, etcétera, la contextura, todos esos datos, al juntarlos en información, al tenerlos todos juntos, eso es información, y con eso yo ya puedo crear incluso un avatar de Pablo, llevarlo al mundo digital y crear un avatar de Pablo porque tengo la información de quién es Pablo. Entonces, mire que cogí datos sueltos de Pablo, los junto, al agruparlos, eso se crea información, y en realidad esa información es la abstracción de quién es Pablo. Es la versión digital de Pablo antes de ser un muñequito, un avatar o cualquiera de estas cosas. En datos puros, esa agrupación de datos, esa información, es la abstracción digital de esa persona que se llama Pablo. O bueno, puede que no sea Pablo, puede que sea una camioneta. ¿Qué color es? Roja. Marca, Mazda. Placa, CPJ 411. Motor, 1600. Cuatro puertas. Yo cojo esos datos, al agruparlos, tengo la información, tengo la digitalización de esa camioneta. Ah, que tiene una bolladura, entonces yo sé que tiene una bolladura. ¿En qué parte? En tal parte. Entonces, si la van a llevar a un dibujo, sabe el color, el número de llantas, el cilindraje, la marca, que tiene una bolladura en tal lado. Entonces, esa es la forma en que yo hago una abstracción del mundo real al mundo digital. Entonces, una base de datos es una colección de información que está interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada en archivos electrónicos que almacenan información. ¿Qué tanta pueden almacenar? Depende de varios factores, pero en general almacenan bastante información. Esto depende más que todo de la parte de infraestructura, es decir, la potencia que tengan los servidores donde están instaladas estas bases de datos. Pues obviamente algunas tienen limitaciones. Uno de los motores de bases de datos más comunes son MySQL, Postgres, SQL Server, que ese sí es pago. Postgres y MySQL son gratuitos. Realmente cuando ustedes contratan un hosting para almacenar un sitio web, esto viene con MySQL y con Postgres. Y Oracle, que es de las más poderosas, pero es bastante cara. Tenemos otras que son, estas bases de datos que les estoy mencionando son bases de datos relacionales. Más adelante vamos a ver qué significa esa palabra relacionales, pero también hay bases de datos no relacionales que simplemente sirven para almacenar datos. En este curso no nos vamos a centrar mucho en esas bases de datos, en algún momento las vamos a nombrar, pero eso está más orientado a bases de datos relacionales, que son las que se utilizan para hacer software normal. Las bases de datos no relacionales se utilizan especialmente para hacer entrenamiento de inteligencias artificiales. Más adelante les explico un poquito cómo funciona eso. Unos requerimientos que tiene una base de datos. De permitir compartir datos. Es decir, que varios usuarios puedan ingresar y ver datos, consultar datos o ingresar datos a la base de datos. De permitir definición de datos. Entonces, debe permitir especificar el tipo de dato, para qué se utiliza, y así poder evitar una interpretación errónea. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y de permitir pues tener un modelo de datos, que es la estructura gráfica, que es el modelo entidad-relación, que es el gráfico que nos va a mostrar visualmente
cómo está construida esa base de datos, es el mapa del plano de esa base de datos, cómo se relacionan unos datos con otros, las entidades con las otras, etcétera. Eso lo vemos más adelante. En este momento no se preocupen mucho por eso. De las características de la base de datos, pues, de una base de datos relacional es que los datos tengan relaciones, es decir, que los datos se relacionen unos con otros. Por ejemplo, si estoy haciendo una base de datos de un colegio, pues yo voy a tener estudiantes. Y esos estudiantes van a ver materias. Entonces ahí hay una relación. Entonces un estudiante puede ver muchas materias, porque un estudiante de matemáticas, ve sociales, ve ciencias, etcétera. Ese estudiante también puede tener muchos profesores, o más bien una materia, porque en verdad el estudiante no tiene un profesor. El profesor no va a ir a enseñar quién es el estudiante, el profesor va a ir a dictar una materia. Entonces la relación es profesores con materias. Entonces una materia puede tener uno o varios profesores, porque pueden haber 2 o 3 profesores de matemáticas, pueden haber 2 o 3 profesores de sociales. Entonces a eso se refiere la parte de los datos que deben de tener relaciones. Igual no se preocupen que eso más adelantico lo vamos a ver. Aquí solamente estamos viendo como la introducción. Y pues que los datos deben permitir la integración, es decir, que varios usuarios y varios programas puedan integrarse a esa base de datos y obtener datos, leer datos, hacer consultas, hacer adiciones de datos, modificaciones, dependiendo de lo que se requiera en su momento. ¿Cómo es un sistema de gestión de bases de datos? Entonces, estructuralmente, los sistemas de base de datos tienen varias capas, donde tenemos aquí en la capa más física los datos como tal, está la información como tal almacenada en el disco duro, escrita como tal en los discos duros. Tenemos la base de datos, el motor de bases de datos, que es el que se encarga de hacer esa gestión y saber cómo va a guardar esos datos en ese disco duro y cómo obtener cuando necesitan los datos, cómo volverlos a traer. Esa es la función del motor de base de datos, poder ingresar datos, guardar datos y mostrar datos, igual que modificar y eliminar datos. Eso se hace por medio de sentencias SQL. Esas bases de datos tienen un lenguaje propio. Entre unas y otras hay algunas variaciones, pero yo diría que estos de los bases de datos se maneja un lenguaje casi muy estándar, muy parejo. Las diferencias no son muy grandes. Entonces, la curva de aprendizaje por ejemplo, del SQL, de MySQL Server al de MySQL, del SQL Server al MySQL, no hay mucha diferencia, o a Postgres no hay mucha diferencia, es un par de cambiecitos en algún comando y ya está. También tiene un sistema de gestión de bases de datos. Este sistema de gestión de bases de datos hace las veces de portero. Es decir, él es el que está acá en la puerta cuidando esta base de datos. Entonces, él, cuando llega un programa, aplicación o usuario que están acá, entonces, por ejemplo, este programa llega y le dice, venga, yo necesito el listado de los alumnos del colegio. Entonces, este gestor de bases de datos va a venir y decir, venga, usted es el programa, no sé qué, de profesores. Ah, si usted tiene permiso para ver ese listado. Entonces ya le dice la base de datos, vea, este programa necesita el listado de los alumnos. Entonces la base de datos sabe dónde está ese listado o cómo crearlo, sacando los datos del disco duro, busca los datos, crea un listado de respuesta, dice así, vea, pásele al programa que ahí ya está listado. Y esto le muestra el programa. Entonces usted en pantalla va a ver un listado bonito de que este programa organiza de cuáles son los alumnos. De pronto llegó este y dice, yo necesito modificar a tal alumno. Entonces, pero venga, pero es que este es el programa de padres. No, usted no tiene permiso para hacer modificaciones de alumnos. Eso solamente lo pueden hacer los profesores. Entonces no lo va a dejar hacer, ni siquiera llegar acá a la base de datos, porque esta persona no tiene permiso de hacer algo que quiere hacer. Pero yo quiero consultar las notas de mi hijo. Eso sí lo puede hacer. Mire, vea, Julanito necesita las notas del hijo. Le dice el sistema, la base de datos, y él va y busca y saca las notas y se las presenta a este programa, este ya las organiza y las muestra de alguna forma.
Visto de otra forma, entonces tenemos un nivel físico interno, que es el nivel más bajo de abstracción, donde se almacenan los datos, que es acá. Tenemos un nivel lógico conceptual, que es el nivel intermedio, donde se escribe la organización de los archivos, o sea, cómo van los índices, las llaves, el orden de los campos, cómo son las relaciones, etcétera. Eso lo tenemos acá. Y tenemos el nivel de vista externo, que es el nivel más alto de abstracción y restringe a los usuarios para que vean solo parte de los datos que les interesa. Eso lo tenemos en estas dos. Esta parte que brinda la parte de seguridad y esta parte de las aplicaciones que son las encargadas de mostrar los datos de alguna manera en específico. Igual aquí está, entonces tenemos aquí el sistema de gestión de bases de datos que está a nivel físico, el administrador de bases de datos, que en este caso serían ustedes. Entonces aquí tenemos a nivel físico, tenemos todo lo que es máquina, que es de aquí para atrás. Tenemos al administrador de la base de datos, que es para lo que estamos aprendiendo en este curso, para administrar esas bases de datos. Y tenemos los usuarios finales, que son los que hacen las consultas y ven la información, dependiendo del filtro que les ponga algún software que tengan acá. Entonces, ¿cuáles son las tareas de ese administrador de bases de datos? Entonces, desarrollo y soporte de pruebas. Sobre las bases de datos es que se realiza el software. Entonces, una de las tareas del administrador de bases de datos es asesorar técnicamente a los desarrolladores de las aplicaciones nuevas o que están haciendo actualización de alguna aplicación de cómo deben hacer la implementación, es decir, mostrarles el diagrama de la base de datos. Y si, por ejemplo, el desarrollador le dice, venga, yo necesito poder consultar los alumnos y necesito también la tabla de profesores. Ah, sí, mire, eso está en esta tabla, eso está en esta otra tabla. ¿Yo cómo puedo saber quién es el papá de los alumnos? Ah, sí, mire, usted consulta la tabla de alumnos, esa tabla está relacionada con la tabla de padres por tal campo. Entonces, él es el encargado de poderle explicar a los desarrolladores cómo funciona la base de datos para que ellos puedan hacer las consultas necesarias y poder mostrar cosas en el software. Es el encargado de la seguridad porque es el que define las políticas y estándares para el acceso y control de la información. Lo mismo que dar los permisos a cada usuario, a cada tipo de usuario o a las aplicaciones. Disponible de desempeño, pues tiene que velar porque esa base de datos no se caiga, que eso esté funcionando 24/7 y que cuando haya una caída, pues rápidamente la pueda subsanar y que la base de datos vuelva y queda funcional. Una caída de una base de datos generalmente se da por algún problema en el servidor y a veces se da por algún problema en el servicio como tal del motor. Puede tener alguna inconsistencia y haya que reiniciarlo o hacer alguna reparación por algún daño que se haya hecho sobre la base de datos. Generalmente las más comunes es por temas de servidores, que de pronto haya muchas consultas en un momento y el servidor no aguante la carga y haga que la base de datos se caiga. Integridad, entonces él se va a asegurar que cuando haya cambios autorizados en la base de datos realizados por usuarios no se generen pérdidas o inconsistencias de información. Es decir, por ejemplo, volvamos al caso del colegio, echaron al profesor Pedrito, entonces borraron al profesor Pedrito de la base de datos y resulta que como borraron al profesor Pedrito, se borraron todas las notas que el profesor Pedrito había montado. Entonces, el administrador de base de datos debe velar por esa integridad, que esas cosas no pasen. ¿En qué momento lo hace? Lo hace especialmente cuando está en esta parte de acá indicándole a los desarrolladores y cuando están haciendo pruebas de estas aplicaciones, les debe comprobar que ese tipo de cosas no pase. Más adelante vamos a ver algunas cosas que él puede hacer directamente en la base de datos para evitar esas cosas y que no sea que por un error de un programador que se cole puede haber un daño de este tipo. Y respaldo, pues él es el encargado de hacer los backups. Entonces, se van a estar haciendo backups periódicos de la base de datos, cosa que si pasa algo, simplemente bajamos el backup y podemos seguir funcionando. Y de pronto si se perdió datos fueron de horas o de pronto de un día máximo, pero no hay pérdidas sustanciales. ¿Qué tan seguidos se hacen los respaldos? Pues todo depende que tanta cantidad de información se ingrese a la base de datos de forma periódica.
Si es una base de datos, por ejemplo, de un banco, ellos hacen backups cada tantas horas, porque si pierden la información de un día pueden perder mucha plata. Ellos cada tantas horas hacen backup de la información. Pero si es de un colegio, podrían hacer la información, hacer backups cada día, cada 2 días por medio, ya que todos los días nos están subiendo notas o escribiendo estudiantes. Bueno, básicamente ese es el tema de esta primera sesión. La siguiente sesión ya vamos a ver un poco más a detalle cómo se crean las tablas, cómo son los atributos, cómo es el proceso en que yo cojo una persona o un animal o una entidad o un carro, lo que sea, y lo empiezo a llevar al mundo digital, cómo cojo sus atributos que tiene la persona, color de ojos, el nombre, etcétera, y lo puedo llevar al mundo digital y cómo empiezo a relacionar esa persona con otras cosas de su entorno que estén dentro del modelo de negocio de lo que yo estoy planteando. No sé si tiene alguna duda, pregunta, sugerencia. No, señor, todo muy claro. Ok, Así es, muchas gracias. listo. Bueno, entonces, yo ahorita pongo a procesar eso, más tardecito les monto el video. Cualquier cosa ya saben, por acá por el foro de las inquietudes, o en caso tal, por aquí, aquí en este sobrecito, ustedes la notificación, el sistema de mensajería interna, por aquí también me pueden escribir. Y aquí al fajo, si usted le dan clic a esto, por aquí está en información, está mi número de teléfono. No me llamen, escríbanme al WhatsApp, que si me llaman generalmente estoy sin señal. Entonces, me escriben al WhatsApp y por aquí les contestaré en horario de oficina, de lunes a viernes. Si alguien quiere crear un grupo de WhatsApp, lo puede hacer. Me pasa el enlace por aquí por las notificaciones o por el foro de las inquietudes y yo lo que hago es que creo el anuncio y lo publico para que todos puedan ingresar. Ese grupo de WhatsApp, obviamente es un canal no oficial, entonces ahí más que todo para que ustedes se retroalimenten, más sin embargo les pido que si lo llegan a hacer, tengan mucho respeto, que lo que publiquen allí sean solamente cosas del curso o que estén relacionadas con el curso, nada de política, ni de fútbol, ni de religión, ni nada de esas cosas, porque se pueden a pelear. Si de pronto yo veo algún tema y en el momento lo vi, por allí les estaré contestando, pero puede que haya muchos otros que se me pasen porque si empiezan a escribir mucho, pues eso se va yendo y se va yendo. Entonces, si quieren estar seguros que les conteste, entonces utilicen el foro y las notificaciones, que eso sí yo lo miro a diario. No me manden correos, o si quieren mandármelo, me lo mandan, pero tampoco les garantizo mucho porque a mí me llegan 100, 200 correos al día y es muy probable que se vaya ese correo o se vaya por spam o no lo vea. Entonces, si necesitan algo de mí, entonces por aquí por el foro o por las notificaciones o a mi WhatsApp, es lo más rápido y lo más fácil. Muchas gracias por la compañía. La siguiente creo que es el próximo lunes. Es el 21 a las 3 de la tarde. Eso cae. Este jueves. Sí, pasa es que esto está apretadito. Entonces, nos vemos el jueves, la segunda sesión. Porque como solo vamos hasta el 8, entonces sí, eso está un poquito apretado. Y pasa es que esta primera, como empezamos siempre el jueves y el viernes no la podía poner, entonces por eso tocó hoy. Pero como miércoles arrancamos la segunda semana, entonces ahí sí ya empezamos bien. Entonces van a seguir haciendo los jueves, sería el 21, el 28, 21, 28 y el 4, las siguientes sesiones. A las 3 de la tarde, igual yo les dejo, siempre les voy a dejar en los anuncios el mensaje indicándoles la fecha, la hora y el enlace. Entonces también se los pondría ahora o mañana. Profe, y esto, qué pena, estas sesiones van a quedar grabadas también. Sí, todas. Listo. Todas quedan grabadas. Listo, muy bien. Bueno, entonces muchas gracias. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias.